Merezco la abundancia. Merezco que me limpien los zapatos. Merezco una camioneta blindada. Fácil, solo necesitas una caja. Imaginación. Temporada 5, episodio 5. Se acabaron los abrazos, abundancia y las minas del bienestar. Ciudadanos, información de última hora que no podemos dejar pasar y por eso, entre otras cosas, vamos a ver todo lo que aconteció el domingo pasado, pues fue batida una de las figuras de los chicos malos más temidas por todo mundo en México, y me refiero a Nemesio N. alias El Mencho, cuya muerte puso a México en llamas y en jaque, y juzguen ustedes si esto es parte del mismo teatro o si por fin podemos anotarle a Claudia Sheinbaum una misión cumplida. Pero nada más hermoso en estos días de transformación que ver de nueva cuenta que la esposa de Javidú, o sea, Javier Duarte, Karime Macías, quien por fin es prueba viviente de que el poder de la atracción funciona, y se puso a decretar que el gobierno de Reino Unido le diera asilo político. ¿Y qué creen? Que se le materializó el decreto a la dueña de las de las quincenas de nuestro querido ex-gober de Veracruz. Y no podemos dejar de hablar de la situación de los 10 mineros que desaparecieron otra vez en Sinaloa, pero como siempre, todo está muy raro. Primero, la situación en el estado. Luego, hicieron amenazas a la empresa y aparentemente los sacaron de su trabajo. Pero Omar García Harfuch dice que los confundieron con un grupo rival del crimen organizado. Claro, porque las herramientas de un minero son calibre 9 milímetros o de plano los criminales ahora usan cascos de mineros y viven en zonas donde viven mineros. Estas son las 3 notas que vamos a analizar hoy en Contrapropuesta, así que dale like, suscríbete y coméntanos si tú también decretaste la abundancia de bienestar en 2018 y por eso estamos ahogados en tanto pinche bienestar. Reencuentro, tenemos que hablar. Contrapropuesta. El circo sigue, pero los payasos ya nos cansaron. En México los bandos ya se repartieron las sillas, ya tienen su opinión amarrada y todos juran tener la razón, mientras nosotros nos quedamos sin propuestas y con el tiempo agotado. Estamos tan ocupados peleando por colores que olvidamos lo básico. Todos queremos un país que no se nos caiga a pedazos. Yo soy Rafa Acevedo y esto es Contrapropuesta, un espacio libre de ideologías, pero eso sí, con un chorro de sesgo. Un sesgo brutal hacia la ciudadanía y hacia esta nación que nos duele. Aquí no nos casamos con políticos corrientes ni con cuentos chinos. Aquí despertamos para reclamar lo que es nuestro. Para que el show continúe, hoy tenemos una función especial. Detrás de los hilos y con polvos mágicos, mi productora Monse Chávez. Y para que no perdamos la cabeza entre tanta tragedia, Abdel Morales le pone un toque de humor a este sórdido espectáculo. Ciudadanos, dejen de ser trapecistas y pónganse cómodos porque hoy tenemos que hablar de lo que nadie se atreve a decir. Así es que, comenzamos. Primera nota. Con A de se acabaron los abrazos. Ciudadanos de última hora. Y es que en este episodio de Contrapropuesta pensamos en hablar de un personaje que nos ha traído azorados los últimos años. Tan peligroso que se necesitó todo un operativo para sacarlo de circulación y no íbamos a hablar del Mencho, sino de Marx Arriaga. Pero este domingo en la producción de este su podcast de confianza, nos despertamos con una vibrita muy especial. Y sí, me refiero a la vibrita del celular que estaba como loco anunciando en todos nuestros grupos que habían agarrado al Mencho. Por lo que decidimos hacer con Marx Arriaga lo mismo que la presidenta Sheinbaum y Mario Delgado, reemplazarlo, porque mi querido Marx, nadie es indispensable. Pero quien sí era indispensable, pero agarrar, era a Nemesio Ceguera alias El Mencho. Y como les decía, y por supuesto como ustedes ya saben, el pasado domingo nos despertamos con una noticia que, al igual que cuando te agarran las prisas y comes tacos de dudosa reputación, no sabemos qué tan devastadoras serán las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, pero las inmediatas las vivimos ese mismo domingo. Pero como dijo Víctor Frankenstein, vámonos por partes. Iniciemos por la historia del criminal más letal
en la historia de nuestro país. Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pasó de recolector de aguacates a convertirse en el señor de los gallos o el señor de los caballos y uno de los criminales más buscados y señalados por nuestro gobierno y el gobierno de Estados Unidos, al grado que por su captura ofrecían $15 millones. Nacido en 1966 en la región de Tierra Caliente en Michoacán, Nemesio provenía de una familia de escasos recursos, como siempre pasa en estos casos con los criminales de su calibre, como por ejemplo el Chapo o como por ejemplo Caro Quintero. Y es que Nemesio abandonó la escuela en quinto de primaria para trabajar en las huertas de aguacate y ayudar a su familia. A sus 14 años, emigró ilegalmente a los Estados Unidos, específicamente a Sacramento y San Francisco, California, donde se dedicó a su primer rol criminal: vender dulces. Y ya saben a qué dulces me refiero. Por supuesto, en su modalidad de inyectables. Varias veces arrestaron en ese país a Nemesio hasta que fue deportado en los 90s a México, donde, al revés de Miguel Ángel Félix, quien se convirtió de policía a criminal, Nemesio se convirtió de criminal a policía, donde trabajó en las corporaciones de seguridad de Cabo Corrientes y Tomatlán en Jalisco, las cuales abandonó para unirse al Cártel del Milenio, que en ese momento se encontraba aliado al Cártel de Sinaloa. Pero Nemesio era estratégico y por eso se casó con Rosalinda González Valencia, integrante del brazo financiero del cártel fundado por el Mayo Zambada, con lo que consiguió el respaldo económico que requería para escalar en su carrera criminal. Y fueron estos los inicios del cártel de El Mencho, pero de principio no se trataba del cártel de las 4 letras. Todos ustedes recordarán a unos tales Matacetas, un grupo que supuestamente venía a limpiar a México de secuestros del entonces poderoso cártel de los Zetas, y todo esto porque tras la muerte de Ignacio Nacho Coronel, el cártel de Sinaloa perdió el control total de Jalisco, lo que fue aprovechado por el entonces Minicapo. Adquirir el control de Jalisco hizo que fundara propiamente ya el Cártel Jalisco Nueva Generación, con el cual estableció una estructura paramilitar. Una estructura paramilitar muy similar a la de los Zetas, lo que hizo que el cártel se expandiera a una velocidad nunca vista, llegando a tener presencia en casi todos los estados de México y en los 5 continentes, específicamente 41 países para ser exactos. El Señor de los Gallos, otro de sus alias, era fanático de las peleas de gallos y la vida de montaña, pues a diferencia de otros capos, el Mencho evitaba las excentricidades y los lujos de las ciudades, pues prefería vivir en la sierra, por lo que su captura se hacía cada vez más difícil. Nemesio Oseguera fue autor de violencia sin precedentes. Bajo su mando, el cártel de las 4 letras derribó un helicóptero de Sedena en 2015. Esto con un lanzacohetes RGP. Pero sin duda, el atentado con el que cruzó la línea, para que luego no digan que no son terroristas, fue uno en contra ni más ni menos que de Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy temprano, en la mañana del 26 de junio de 2020, en pleno corazón de la zona de embajadas de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación inició una operación de guerra. Pues con un camión de 3.5 toneladas le cerró el paso a la camioneta blindada del secretario y se estima que en este atentado participaron al menos 28 sicarios divididos en diferentes células. Muchos de ellos fueron reclutados con semanas de antelación y entrenados en ranchos fuera de la ciudad. Pero lo que nos puso los pelos de punta, y seguramente a la entonces jefa de gobierno también, fue el arsenal que utilizaron para este hecho, ya que usaron fusiles Barrett calibre 50, el cual es capaz de perforar blindaje nivel 5 y derribar aeronaves. También usaron fusiles de asalto AK-47 y AR-15, granadas de fragmentación que afortunadamente no detonaron dentro del vehículo principal. Los perpetradores usaron chalecos tácticos con las siglas CJNG y se calcula que se dispararon alrededor de 600 proyectiles en menos de 2 minutos en que ocurrió el crimen. Afortunadamente, el vehículo en el que viajaba Omar García Harfuch contaba con blindaje nivel 7, el máximo disponible en el mercado y el cual está diseñado para resistir ataques con armas de alto poder y explosivos. A pesar de la agresividad del ataque, la cápsula de seguridad
dentro de la cabina del vehículo resistió lo suficiente para que Omar pudiera repeler la agresión y salir del vehículo. Sin embargo, recibió 3 impactos de bala y esquirlas de granada. Estas fueron las palabras que escribió el secretario desde su cuenta de X, estando aún en el hospital por las heridas recibidas. Pero lo que recibió Omar no fueron solo heridas, fue un mensaje de que el Cártel Jalisco Nueva Generación estaba dispuesto a traspasar los límites de lo que fuera con tal de extender su dominio, ya fuera fronteras o jerarquías. Y así siguió la carrera criminal de este personaje, a quien hoy nos impacta su abatimiento más que la aprehensión del Chapo o el supuesto secuestro del Mayo. La desaparición de esta cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación crea un cisma en el mundo criminal que abre lo que podría ser una reestructura y consolidación reducida o una partición y guerra intestina que nos pondría entre las balas una vez más. Y es que, como muchos de ustedes recordarán, cuando fue aprehendido Ovidio Guzmán, también hubo bloqueos y violencia en Sinaloa. Pero lo que sucedió en Jalisco y otros estados de la República no tuvo precedente ni en el periodo más agrio de la guerra contra el crimen organizado de Calderón, pues en cifras oficiales se establecieron más de 50 puntos críticos, en algunos casos se reportaron hasta 200, en múltiples carreteras del país. 69 tiendas OXXO fueron saqueadas e incendiadas solo en la zona metropolitana de Guadalajara, y las que más sufrieron, las sucursales del Banco del Bienestar, pues en teoría destruyeron 18, aunque se manejan hasta 80, perpetrando también ataques directos a las oficinas del SAT en Puerto Vallarta, lugar donde aconteció lo más duro de esta jornada de domingo, pues se desató pánico en el aeropuerto de esta localidad, al igual que en el aeropuerto de Guadalajara. Y ciudadanos, vamos a los detalles. A las 2 de la mañana del domingo 22 de febrero, fuerzas especiales del ejército, apoyadas por 6 helicópteros y aviones de combate, iniciaron un cerco en un complejo de cabañas de lujo en Tapalpa, en la Sierra de Jalisco. Luego, a las 4:30 de la mañana se recibió la confirmación de parte de inteligencia sobre la presencia del capo, por lo que los militares avanzaron a pie, encontrándose con el círculo de seguridad del narcotraficante, quienes respondieron con un lanzacohetes y armas largas en un ataque calificado por la propia Sedena como extremadamente violento. 1:30 duró la refriega hasta que el Mencho intentó huir a pie hacia la zona boscosa con 4 de sus sicarios y tras un fuego cruzado finalmente fue alcanzado por las balas para ser capturado vivo, pero herido, razón por la cual trataron de estabilizarlo para su traslado hacia la Ciudad de México. Sin embargo, Nemesio Ceguera falleció en el traslado junto con otros de los encargados de su seguridad, por lo que los restos de esta persona llegaron alrededor de las 12 del día bajo un fuerte operativo de seguridad y llegaron al forense de FGR en la capital. La versión oficial es que Nemesio fue localizado y aprehendido gracias a que siguieron a su pareja sentimental, a quien citó en su lujosa cabaña y con quien incluso estuvo conviviendo con vino tinto y pastel. O sea, que si no era el ejército, iba a ser el vino tinto o el pastel, porque Oceguera padecía insuficiencia renal. Y esta la padecía desde hace algunos años, lo que complicó su salud al momento de su traslado mientras estaba herido, por lo que son totalmente descartables las versiones de que lo ejecutaron en su traslado. Pero algo debe llamarnos la atención. Y quizás sea coincidencia, o quizás no, pero vale la pena mencionarlo. Unos días antes de que todo esto sucediera, según algunas cuentas, como Blog del Narco, sonó la supuesta noticia de la captura del narcotraficante, detallando que todo esto habría sido por un pitazo que se dio al interior del Consejo del Cártel Jalisco. Esto porque la salud de Nemesio Ceguera iba en picada y fracciones internas ya se encontraban presuntamente negociando con el gobierno para entregar la cabeza de Oceguera a cambio de mantener las rutas de trasiego. Sin embargo, otros sitios mencionaban que ya estaba muerto y que todo esto fue para dejar bien parado al gobierno, pero yo lo que creo es que más allá de las versiones, hoy uno de los criminales más ponzoñosos y letales de la historia de nuestro país ya no opera. Y yo no creo que esto haya sucedido como lo pintan, no porque no pueda pasar en nuestro país, sino porque hubo bajas.
Bajas de hombres valientes que tomaron en sus manos la responsabilidad de cuidarnos y de dar la vida por su país y por su gente, por lo que debemos honrarlos más que inventar historias, pues ignoro cómo fue que días antes salió esta información. La verdad es que parece más coincidencia que otra cosa y no nos resta más que ponerle atención a lo que sigue, porque o se reconfigura el cártel o se fracciona para dar paso al nacimiento de varios cárteles nuevos y nuevos capos incluso que mantengan el pie puesto en el cuello de la ciudadanía. La postura del gobierno de la presidenta Sheinbaum ha sido retraída, pero firme. En la mañanera del 23 de febrero, el general secretario Ricardo Trevilla Trejo anunció los detalles de este operativo y sus resultados, así como la forma de captura. Y al momento de mencionar sus compañeros caídos en el cumplimiento de su deber, se le quebró la voz en una actitud sincera y genuina de dolor por la pérdida de su personal, cosa que nunca habíamos visto en un secretario de la Defensa, lo que demuestra, sin lugar a dudas, que el operativo fue tan real como realizado en su totalidad por el ejército mexicano, que dio muestra de que el Estado no podrá ser superado nunca por uno o varios criminales. Ahora solo nos falta que la presidenta haga la otra parte del trabajo y comience a entregar a los políticos coludidos con este cártel y con otros, quienes han permitido que la situación llegue hasta este punto en el que ahora quienes estamos encerrados, como ya les he dicho, somos los propios ciudadanos. Como ustedes saben, ciudadanos, en este podcast somos bastante críticos. Y somos bastante críticos con un montón de cosas. Pero esta vez, debo decir con realidad en mis palabras, que se siente bien cuando el gobierno hace su trabajo. Y cuando lo hace bien. Haber detenido a Nemesio Ceguera es solo la punta del iceberg de una situación que es tan insostenible como peligrosa para los mexicanos. Porque los verdaderos capos no están en Tapalpa o en Sinaloa. Los verdaderos criminales están en ranchos en Chiapas, en casas en Houston o en Coyoacán, en San Lázaro en algunos casos. Los vemos viajar en primera clase, se toman partes completas del erario a la salud de los mexicanos y de la salud, mejor ya ni hablamos. Estos son los políticos, los que han permitido a los chapos, a los mayos, a los menchos y a toda la gama de criminales que tenemos hoy por todo el país. Y no hay peor acto criminal que el que los mexicanos pierdan la vida a cambio de las dádivas que les reparten los criminales. Es hora de hacer su trabajo completo, presidenta. Y si es tan patriota como dice, estoy seguro de que lo va a hacer pronto y contundentemente. De lo contrario, solo se le agregará a la larga lista de infames que pasaron por el poder atados de manos por su antecesor. Porque esa y no otra es la innegable historia política de México. Segunda nota. Merezco la impunidad. Karime Macías de Duarte. Ciudadanos, decretar es una actividad que últimamente ha cobrado auge en nuestras vidas. Lo vemos en TikTok y YouTube. Lo vemos con los nuevos vendehumos que te quieren proporcionar gratuitamente a Wilson una prueba de su éxito para luego venderte la mejor parte por unos cuantos dólares que, en volumen, pues se vuelve bastante dinero. Ah, caray, eso sí me interesa. Pero a la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y molde original de donde producen la Barbie Impunidad y versión live action de la creadora de Stacy Malibu en Los Simpson, Karime Macías, le han funcionado sus decretos. Y no solo una, sino 2 veces, y todo con un poco de ayuda de nuestro avispado Servicio Exterior mexicano en Reino Unido. Pues resulta que gracias a la falta de gestión de la anterior embajadora y tía que es súper fan de Marta de Baile, Josefa González Blanco, quien estaba más preocupada por organizar fiestas y cargarle la mochila a Jesús Ernesto que por evitar que Karime Macías obtuviera su asilo político. Y justo fue esto lo que le funcionó por segunda vez a Karime. Decretar, decretar y decretar hasta desfalcar. Porque recordemos que la primera vez, por medio de sus decretos y vibrando súper altísimo, pudo llegar a la abundancia, que según ella y el universo, sí se merecía, pues gasta 1.8 millones de pesos al mes en donde vive y logró pagar una fianza de 150,000 libras. Más o menos 3,5 millones de pesos, por lo que díganme ustedes
cuál va a ser el siguiente curso al que se van a inscribir para lograr la abundancia. Y no es menor que esta mujer haya alcanzado el asilo, pues el gobierno de su esposo y su paso por el DIF le permitieron la abundancia que tanto deseaba, pues recordemos que las tropelías de Javidú van desde desviar varios millones de pesos de su gobierno hasta proporcionar agua en lugar de quimioterapias a los niños con cáncer en su estado. Pero doña Karime no se queda atrás, porque ella en el DIF también desvió bastante dinero según apunta la Auditoría Superior de la Federación, razón por la cual tiene una distinguida orden de extradición por parte del gobierno de México, la cual, según las leyes del país inglés, no puede ejecutarse mientras haya sido otorgado un asilo. Y dicho asilo fue otorgado porque la embajadora no hizo una pequeña cosita que tenía que hacer, su trabajo. Por lo que yo me pregunto, entonces, ¿de qué lado de la barandilla están? Y es que también Karime se compró a los mejores abogados que la abundancia pueda pagar, los cuales argumentaron que el proceso de Karime en México se trata de una venganza política por parte del exgobernador y villano favorito de los mexicanos, Miguel Ángel Yunes, por lo que, además de no tener registrada la gestión por parte de la Embajada de México ante Reino Unido, los abogados valieron cada peso que pagó la doña para zafarse de la bronca, por lo que les recomiendo, ciudadanos, que decreten la abundancia, decreten la impunidad, pero sobre todo, decreten el bienestar para que todo en su vida cambie, incluso a costa de los niños que necesiten quimioterapia, porque siempre es bueno utilizar el tema para demostrar que tu gobierno no es igual, pero resulta peor al final, porque esos de los que llevan 7 años quejándose, pues pareciera que los quieren o les convienen libres y disfrutando de la vida. Ya ven que Genaro García Luna sigue sin investigación ni carpeta aquí en México, pero como les dije, Karime no es inocente. Además de las quimios con agua para los niños con cáncer, la entonces consorte del gobernador operó más de 41 empresas fachadas que, entre todas, recibieron nada más y nada menos 112 millones de pesos por conceptos de asistencia social que por supuesto nunca llegó a los beneficiarios. Ciudadanos, si ustedes creyeron que Karime solo fungía como la esposa y por eso se le persigue, no es así. Karime era precisamente el cerebro detrás de la abundancia, pues era la estratega patrimonial. Y escuchen esto, mientras Veracruz se desangraba, la pareja adquirió al menos 30 propiedades en Miami y Texas. ¿Qué les gusta tanto Texas a estos pinches políticos corrientes? ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? Siendo la más famosa, una mansión en Coral Gables, valorada en $7 millones. Pero eso no es todo. En el cateo donde encontraron los garabatos de Karime, también encontraron otros garabatos, solo que estos un poquito más caros, pues en la bodega encontraron obras de arte, vajillas y hasta una silla de montar de colección, y supongo que esto lo almacenaban para ahorrar en activos físicos difíciles de confiscar. A eso se le llama estrategia. Y como les dije, el gasto más fuerte que tiene que sostener Karime mientras tiene que luchar con los embates de educar a 2 niños en arraigo domiciliario, cuando no se le olvidan afuera de su casa, y sin un peso por supuesto, es por aproximadamente 1.8 millones de pesos mensuales, lo cual consigue seguramente en tandas y de prestado como todos los mexicanos, pues hasta hoy Macías no tiene un empleo conocido ni cuenta con fuente de ingresos alguna. Estúpida, no vas a arruinar mis planes. Así que ciudadanos, no debemos tomar a Karime Macías de Duarte como una exiliada o perseguida política. Karime Macías es una pensionada de lujo por todos los veracruzanos, y esto pasa porque el gobierno de México no quiso armar un expediente sólido como siempre pasa, o simplemente hacer su trabajo en lugar de hacer fiestas o andar de cargamochilas. Mientras ella camina por las calles de Londres con olor a Chanel, en Veracruz hay padres buscando justicia por las desapariciones durante el gobierno de su esposo que ella también aprovechó. Y eso no es abundancia, eso es infamia pública y hiere que de lo que tanto se queja la Cuarta Transformación no lo resuelvan ni teniendo los medios. Y eso solo genera la percepción de que les importa más decirlo que solucionarlo, pues si agarran a todos los corruptos de los que se quejan como Peña, Calderón,
Fox y la larga lista de neoliberales golpistas corren el riesgo de no tener a quien culpar en su negligencia e ineptitud, y por lo tanto, se les acabaría la narrativa. Finalmente, ¿quién va a pagar por el error de no haber hecho su trabajo? Porque Karime va a seguir decretando cosas y cuidados ciudadanos, porque en una de esas decreta que Javidú salga de la cárcel y les aseguro que eso a nadie le va a gustar. Pero como siempre, no vamos a hacer nada. Es a ella a quien el gobierno más congruente del mundo dejó ir. Tercera nota. Minecraft con GTA V Extremo. Del bienestar, pues. Mineros de Culiacán. Mis queridos ciudadanos, si la minería en Sinaloa y Durango fuera un videojuego, sería una especie de Minecraft extremo con una buena dosis de Grand Theft Auto 5. Seguramente ya saben, pero les cuento que hace unos días un comando armado entró a las instalaciones de Vizsla Silver, una empresa minera con concesión para operar en México el proyecto Pánuco en Concordia, Sinaloa. Y entraron para llevarse a 10 trabajadores de la empresa. No lo hicieron en un retén, ni los interceptaron en algún camino. Se llevaron a 6 ingenieros especializados y 4 proveedores de seguridad, siendo que los trabajadores estaban a punto de iniciar su jornada laboral. Y como siempre pasa, ciudadanos, las familias tuvieron que hacer ruido en redes sociales para que el gobierno más humanista de este perro mundo se pusiera a trabajar, porque no había reconocido el caso de los mineros. Y no fue sino hasta 5 horas después. Perdón. ¿Dije 5 horas? No. Lo hicieron 5 días después. Yo creo que tardó menos Jesus en resucitar, ¿no? O sea, pronta reacción de nuestro gobierno que no fue suficiente para superar las acciones del otro gobierno. Existen versiones de que el comando armado entró a las instalaciones de la empresa con lista en mano a llevarse específicamente a los trabajadores cuya falta causara un problema en la producción a la empresa, quienes según reportes ya antes habían sido amenazados para pagar piso o impuestos del otro gobierno, por lo que la versión oficial del gobierno, así como la paz de Laida Sansores, comienza a tornarse rara. Y no les cuento esto porque sí. Las versiones son tan detalladas que se sabe que a la empresa los criminales le estaban pidiendo el delfínico 10% de la extracción mensual, cosa que sabía el gobierno y por supuesto que tomó bien medidas y mandó a la Guardia Nacional a patrullar a 20 kilómetros de la mina, según versiones e informes. Como ángel de la guarda de niño feo, aplicaron la de no, así está bien, aquí lo cuido, así a distancia, de lejitos lo vemos. Y la preocupación de las empresas mineras, como tener novia influencer el 14 de febrero, no es para nada de a gratis, porque les voy a decir algunos datos que no salen en la mañanera. Resulta que en los últimos 3 meses se ha registrado un aumento del 28% en desapariciones forzadas. Esto en municipios mineros como Cozalá y San Ignacio, por lo que algunas empresas han tenido que invertir en seguridad privada, que en algunos casos cuesta más que lo que se gana en la extracción. Entre el 9 y el 12 de febrero, la Fiscalía General de la República confirmó el hallazgo de 5 cuerpos en una fosa clandestina en el poblado de El Verde, a 40 kilómetros de la mina, confirmando, tristemente, que se trataba de 5 de los trabajadores. Sin embargo, los otros 5 no han sido localizados de forma alguna. Pero no tardaron mucho en tener una versión de lo que sucedió, y lo que dijo el caballero de la noche, Omar García Harfuch, no nos dejó tranquilos, porque de por sí la situación en Sinaloa es crítica, y luego vienen y nos dicen que los mineros fueron confundidos con miembros de un grupo rival de quienes controlan la región, y eso lo han sostenido a pesar de que las familias ya se manifestaron con pancartas, que en algunos casos se leen, fue extorsión, no confusión. Digo, al final, pues algo deben saber los familiares, ¿no? Por supuesto, en su comunicado, Vizsla Silver, la empresa canadiense, anunció que operaría la mina vía remota. ¿Cómo puedes operar una mina vía remota? Digo, no me imagino a los mineros en una reunión de Zoom, si acaso en una partida de Minecraft. Oigan, y casualmente esto pasa ahora que acaba de recuperar el gobierno más o menos 1,200 concesiones mineras
que no se utilizaban. Esto solo para que ustedes ahí lo apunten. Y ya superado el discurso de Harfuch, porque no nos vamos a lo que pasó con Marcelo Ebrard y el ministro de Comercio de Canadá, porque les cuento que tuvieron reunión precisamente para ver cómo le dan la vuelta entre nuestro país y el vecino del norte a todo lo que está haciendo Donald Trump. Y entre los temas, evidentemente se encontraba el de la inversión y el de la inversión en minería. Y claro que no desaprovecharon los canadienses para decir que sí le entran con todo gusto a invertir y participar, siempre y cuando haya condiciones de seguridad y certeza jurídica. Lo que nos la va a poner medio cachetona, sin albur, porque no podemos dejar sin subsidios al otro gobierno, y la única certeza que puede ofrecer este gobierno es el control del sistema judicial, que ya se encuentra bajo el poder del régimen, pero no pueden ser tan descarados como para decirlo en una reunión bilateral. Pero se entiende que les pueden tirar paro ahí porque conocen a unos amigos, o en todo caso, tienen unos nectes en los poderes judiciales. Ahora bien, ¿qué debemos esperar de Mark Carney al respecto si los volvemos nuestros socios comerciales sin el TEMEC? Lo primero que debemos tener claro es que Mark Carney suena a nombre de supermercado de embutidos y en Lo primero que debemos tener claro es que Mark Carney suena a nombre de supermercado de embutidos. Y en segunda, que este Carney no es Trudeau en términos de respuestas. Carney no se anda con rodeos diplomáticos y como todos, tiene un límite porque para él la desaparición de los trabajadores no es un incidente lamentable, es una falla sistémica del Estado mexicano que pone en peligro la viabilidad de dichas inversiones y no se diga del TEMEC. Y la verdad tiene razón, porque para el premier canadiense la prioridad es la seguridad de la cadena de suministro y los minerales críticos. Ciudadanos, Don Napo, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, se pronunció al respecto y para no quedar mal dijo que deben asegurar a todos los trabajadores que así como salen de su casa sanos y salvos, regresen en las mismas condiciones. Pero solo le recuerdo al señor de los $15 millones que los mineros no fueron levantados o atacados camino a su trabajo, fueron sacados de su centro de trabajo. Y sí, es obligación de las empresas brindar seguridad en el trabajo a los empleados. Pero lo que no es su obligación ni está dentro de sus capacidades es que la empresa tenga un grupo de paramilitares armados para cuidar las instalaciones y a los trabajadores. Así que, señor Urrutia, lo que se espera o esperaría de cualquier líder sindical es que denuncie los abusos contra sus agremiados, no que bajita la mano, proteste pero proteja al gobierno del partido al que pertenece, porque entonces su discurso pierde fuerza de denuncia y queda claro que usted no es el representante que se espera o esperaría para los trabajadores mineros. Simplemente es un liderazgo bastardo más, que es la antesala siempre de ser un pinche político corriente. Pero usted ya lo es. Y quisiera cerrar esta nota con esto. Primero vamos a preguntarle a Cyril Lowe qué es la soberanía. Mi Rafa, pon atención al asunto. Soberanía no es cuento, es el punto. Es mandar en tu chante sin que el vecino se meta a decirte qué color lleva tu banqueta. Es decidir los recursos, la ley y el país que se cuida, que avanza y pa' dónde seguir. Que nadie de afuera llegue muy salsa a meter las narices creyéndose autoridad falsa. Aquí el volante lo agarramos nosotros, sin tutor extranjero ni acuerdos suecos. Si algo se pinta, se arma en la plaza, porque aquí se decide en nuestra propia casa. La soberanía, como les dije, no solo es defender nuestra libertad de decidir frente a personajes como Trump. Si no hay seguridad, no hay soberanía, porque por mucho que no nos dé órdenes Trump, no podemos ser libres si vivimos amenazados por problemas domésticos o internos, como el del crimen organizado,
porque eso también es falta de soberanía por la toma del poder de unos cuantos que ya formaron otro gobierno. Un gobierno de terror, que el gobierno real, el que se supone que elegimos y que debe cuidarnos, ha decidido combatir con abrazos o de plano no combatir. Y Sinaloa solo es el ejemplo de la ingobernabilidad y el estado fallido que este régimen se niega a aceptar. Así que aprovecho para decirle desde aquí al movimiento Unidos de Morena y de Juan Hugo de la Rosa. Sí, vamos a defender la soberanía. También defendámosla de los delincuentes que nos asedian, porque eso tampoco es tener soberanía. Y ya sea que la defendamos de los delincuentes de un gobierno o del otro, como tú, Juan Hugo de la Rosa, podrás comprender. Finalmente, ciudadanos, no podemos quitarle atención a esto y a lo que nos venden a partir de esto, porque para apaciguar el tema de los mineros, nos venden que ya vamos a hacer más negocios con Canadá, mientras que los mineros son mexicanos contratados por empresas extranjeras, pero también son padres, hijos, hermanos, esposos o simplemente familiares que no se sustituyen con un tratado de comercio, o con el silencio de ambos gobiernos con tal de hacer más dinero o crear la percepción de que estamos mejor todos. ¿Qué opinión tendrán los familiares de los mineros a los que los narcos se llevaron sobre la reunión que tuvo Marcelo? ¿Qué opinión tendrá una esposa o el hijo de un minero que no va a volver a ser abrazado sobre que pronto estaremos negociando el Temec sobre la vida perdida de su ser querido? Porque al final, todo tiene un precio y un costo. ¿Cuál es el costo o el precio de la seguridad en nuestra nación? Porque en una de esas nos cooperamos, asunto acabado, ¿no? Ciudadanos, estas son las conclusiones del conductor. Ciudadanos, bajen las cortinas y aseguren la puerta, porque el análisis de hoy no es apto para cardíacos. Este episodio es la radiografía clara de un México que se nos deshace entre las manos mientras el gobierno nos cuenta muchos cuentos de hadas, pero también se anota un gol. Abrimos con la caída de Nemesio Ceguera, alias el Mencho. El general Trevilla y Harfuch nos quiere vender una victoria histórica, pero las cifras siguen sin mentirnos. Nos costó 25 guardias nacionales y un país en llamas con bloqueos en 21 estados para capturar a un hombre que ya se estaba muriendo solo. ¿Eso es eficiencia? ¿O es un sacrificio humano para colgarse la medalla antes de que Mark Carney les jale las orejas? El Mencho murió en un helicóptero, pero su ejército de terror se quedó en las calles quemando oxxos y bancos del bienestar. Si esta es la paz del régimen, no quiero imaginarme su concepto de derrota. Y mientras en Jalisco recogen casquillos, en Londres Karime Macías destapa la champaña. La pensionada de lujo de los veracruzanos ya tiene su asilo político. El merezco la abundancia se selló con el sello real británico ante la mirada negligente o cómplice de una embajada que prefirió irse de fiesta que armar un expediente sólido. Es el insulto final. Mientras ella camina con olor a Chanel por el Támesis, en Veracruz todavía hay padres que recibieron agua en lugar de quimioterapia para sus hijos con cáncer. La impunidad no es un error del sistema, ciudadanos. Es el diseño del sistema. Para rematar, la tragedia de Vizsla Silver en Sinaloa. Aquí, la soberanía se escribe con sangre. Mientras Marcelo Ebrard les jura a los canadienses que México es el paraíso de la inversión, los mineros son sacados de los túneles con lista en mano para terminar en fosas clandestinas. Llamarle confusión a una extorsión directa es la cobardía más grande de este gobierno. No hay soberanía si el que manda en la sierra no es la ley, sino el que cobra 10% de la plata a punto de fusil. Y el que al fusil mata, a fusil muere. La conclusión es una bofetada. Tenemos un gobierno de simulaciones. Son leones en el micrófono, pero ratones en el territorio. Nos hablan de bienestar mientras nos entregan incertidumbre. Nos hablan de justicia mientras dejan ir a los saqueadores. Y nos hablan de paz mientras cuentan los cuerpos de sus propios soldados. Ciudadanos, la abundancia es de ellos. La impunidad es su escudo. Y el costo siempre lo pagamos nosotros. Así que despierten, porque el circo sigue, pero los payasos ya nos están costando esta nación. Esta historia continuará.
De inmediato. Ciudadanos, me hubiera encantado poder hacerles un video, pero tristemente tuve un percance con los videos grabados y el almacenamiento de mi computadora. Entonces, pues opté por hacerlo más rápido y grabarles un audio. La realidad es que no quise dejar esta nota fuera, aunque Rafa ya había mandado a Marx a la Verge, porque no tiene desperdicio y ahorita que necesitamos humor y algo más relax en el contenido, pues esto le viene a dar un toque más bien cómico, aunque sigue siendo triste, a nuestro panorama. Ciudadanos, acompáñenme a ver esta triste historia. No podemos empezar a hablar de la triste historia de Marx Arriaga sin que sepamos quién es este personaje y cómo llegó tan alto en su carrera profesional que diseñó lo que algunos consideran la debacle de la educación en México a través del adoctrinamiento. Y me refiero a los libros de texto de la nueva escuela mexicana. Y no se confundan, ciudadanos. Marx no es una versión multiversal de Rodrigo Herrera si Shark Tank fuera comunista y se grabara en Cuba. Nacido en 1981, Marx es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y como resto de su filum del reino fungi, y al igual que el resto de los especímenes de la familia de los hongos y mohos, parecía que su carrera solo daba para la calma de las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde era profesor investigador. Pero un golpe de suerte más inesperado que una manada de Terians llegó cuando fue sinodal y lector de tesis ni más ni menos que de la ex no primera dama, ex esposa y señora responsable del postre que todavía debe darle algunas pesadillas a Chumel Torres, Beatriz Gutiérrez Müller. Este golpe del destino lo llevó a obtener el boleto dorado para el paseo en Palacio Nacional, donde Andy Wonka le dejó un importantísimo cargo de 2018 a 2020, como lo es el ser director general de bibliotecas de la Secretaría de Cultura, donde dijo que las bibliotecas eran elefantes blancos neoliberales, o sea, que lo que en realidad deberían ser las bibliotecas eran centros de agitación política contra el neoliberalismo. Y tomemos en cuenta que el neoliberalismo no estaba todavía cuando nacieron las bibliotecas. Pero donde vino su verdadero momento, Huicho Domínguez, fue cuando en 2021 brinca a la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, donde tuvo como encargo diseñar unos cuantos folletitos de propaganda de unos 150 a 250 páginas que tienen una distribución a nivel nacional. Así es, los libros de texto, y tengo algo que decir. Yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con los libros, pero en lo que sí estoy en desacuerdo es en que hicieron toda una celebración con mole y mariachis, y recuerdo bien que la implementación fue un verdadero desgarriate de maestros y padres de familia en favor a algunos y otros en contra. Y como siempre pasa en estos casos, terminaron por implementar estos libros a jalones y a estirones. Pero el problema no es que Adolfo, Mao, Emiliano, Lenin, Fidel Castro, Cienfuegos, el personaje de una familia de 10, haya escrito los libros de texto para los niños, sino que quien los diseñó considera que leer no debe ser un goce individual porque eso es un egoísmo capitalista, sino una herramienta de lucha comunitaria, o por ejemplo que las matemáticas y las ciencias son estructuras coloniales que deben enseñarse a través de proyectos sociales, y eso sin contar las múltiples faltas de ortografía y de equivocarse con algo tan básico como la fecha de nacimiento de Benito Juárez, y todo esto justificado en el nuevísimo humanismo mexicano que ya ha demostrado que de humanista no tiene naranjas dulces, o sea, nada, y a esto solo le llamó áreas de oportunidad o errores que enriquecen el debate, porque debemos debatir sobre la fecha de nacimiento de Benito Juárez. En fin, esto es como decir, no busco que los niños aprendan a sumar, busco que los niños entiendan por qué el sistema los quiere sumisos. Sistema que, ahora, es de la 4T. Además,
el que diseñó los libros que van a educar a sus hijos, tiende a ser bastante combativo, porque si miramos sus redes sociales, especialmente X, ataca duramente a periodistas, académicos y a cualquiera que se atreva a cuestionar los libros de texto. Y seamos realistas, Marx tiene derecho a defender los libros y lo que les ponga a los libros. Avalados ya están por el gobierno cuatroteísta y ya están puestos en circulación a pesar de varios amparos y rechiflas. Ya los tenemos operando, pero ¿aferrarte tanto a la defensa de tus libros que te atrincheres en tu oficina? Pero ahorita vamos a eso. Por ahora, quiero hacer uso del nuevo juguete que compramos en Reencuentro. Carísimo, por cierto. Y preguntarle la definición del marxismo educativo mexicano. Así que, Cirilo, ¿qué es el marxismo educativo mexicano? Hey, mi Rafa, pon atención al cuaderno. Hoy la clase viene con análisis moderno. Pisa en marxismo educativo, checa el dato. No todo es álgebra ni despejar el aparato. Aquí la X casi nunca se despeja, pero aprenden rápido quién manda y quién se queja. Historia, conciencia y discurso combativo, detectando político modo preventivo. Si alguien llega oliendo a neoliberalismo, alarma activada dentro del civismo. Y si dicen que bienestar no alcanza la plaza, lo despejan más rápido que ecuación en casa. Conclusión de Cirilo, para cerrar el motivo, menos fórmulas frías, más debate colectivo. Sistema reiniciado. Y a nuestro Marx Tir de la Revolución le llegaron con policía y con un oficio. Y recuerden esto, un oficio. Este oficio decía que la naturaleza de su cargo iba a cambiar y que la naturaleza de su presencia también, y que podía irse a convivir con la naturaleza porque esa oficina ya pertenecía a otro dueño y que Mario Delgado no lo amaba más, por lo que tendría que abandonar las instalaciones a su más cercana conveniencia, lo que Marx aprovechó para hacer un drama turco. ¿Qué digo turco? Un drama coreano, porque se entregó a las autoridades poniendo sus manitas juntas para que lo esposaran mientras animaba a los policías a hacerlo, y mejor no les cuento. Les tengo una recopilación de los mejores momentos de Marx. Anímese. El que diseñó los libros de texto. Venga. Se anima a las esposas, ¿no? ¿Los acompaña? Ya es... Esperamos a la policía, ¿no? O sea, tendría que venir el policía. Venga, compañero, acompáñenos. Compañero, oye, llevo aquí a un criminal. Sí, por favor. Sí, ¿por qué no? No, está bien duro. Sí. ¿A dónde es? O sea, ya tiene bien tramada la ruta, ¿no? Muy bien, buena estrategia. Mira, oficiales, anímense. Están poniendo obradoristas. Vengan. Que no les dé miedo, oficiales. Están siguiendo indicaciones. Está sencillo, solo tienen que sacarme de la institución. Sigan órdenes. Esperamos, ¿no? No, venga, esperemos, hagamos el teatro completo. Venga, oficial. Mire. Anímese. Por el crimen de hacer libros de texto. Anímese. ¿O cómo va a justificar que sacó de la institución al director general de materiales educativos? Sí, pero lo necesitamos, ¿no? Por eso viene caminando con nosotros. Si se quedaron, ¿cuántos atrás? ¿4, 5? Sí, claro. Venga, anímese, oficial.
Y nada más. Pues si no traíamos ni viáticos, no nos daba nada. O sea, ¿cuál vehículo asignado? O sea, sacar todo esto de aquí, lo que es mío, que es todo. ¿Y cómo lo saco? Ay, y digamos ahorita que está transmitiéndose en esto en tiempo real, pero voltea la cámara para que quede marcado en la historia que fue usted uno de los que corrió al que diseñó los libros de texto en este país, desde el obradorismo y desde el humanismo mexicano. ¿Quién dio la indicación? ¿Pero quién dio la indicación? ¿Fue Mario Delgado o fue Naomi? No se va a poder. O sea, ¿usted viene en nombre de quién? ¿Lo puede realizar usted, por favor? No lo puedo realizar. Oficial, va a necesitar la Fuerza Armada. No, entonces, Venga, sea valiente, compañero, que somos obradoristas. Nos vemos a la cara. ¿De acuerdo? Venga, sean valientes, compañeros, por una vez en la vida. Yo sé que al igual que el famoso medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, para algunos esta escena podría ser extasiante, pero para otros, la verdad, ni pronunciamiento merece. Pero lo que hay que observar es que se están violando flagrantemente los derechos laborales de un mexicano que, tras la revolución y tras tanto derramamiento de pulque, propició que no fuéramos animales o bestias peleándonos los puestos de gobierno como si fuéramos cualquier pelafustán malnacido que solo busca vivir a costa del erario porque pues es lo que más le puede asegurar su doctorado en una universidad europea, escudándose en que formas parte del sagrado séquito de ideólogos que algún presidente que ya no es presidente, pues te incluyó. Y ahora esperas que el nuevo presidente no te corra porque eres un prócer de la nación que escribió que el 5 de mayo se celebra en marzo, pero no. A Marx, según él, no le había notificado su oficio de separación del cargo, solo que justamente eso estaban haciendo, mi querido Marx. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Pero la maroma no acaba ahí, ciudadanos. Marxito bebecito se atrincheró en su oficina luego de que le trataron de notificar su despido a través de un oficio. Y por atrincherarse me refiero a que duerme ahí, come ahí y caga en el erario. Y la verdad es que no sé a ustedes, pero a mí me enseñaron que no se caga donde se come. Y no quiero pensar que eso es lo que tiene a Marx defendiendo su su cargo. Y todo mientras le llevan barbacoa, igualito que al Che Guevara. Y también le llevan de todo para que no se nos vaya a desnutrir en su lucha don Marxito. Eso sí, lo primero que hicieron fue quitarle el internet y no se preocupen, en la actualización a Marx no tuvieron que sedarlo para sacarlo de las oficinas, pero sí podemos apreciar que salió por su propio pie. Y pues, ¿qué podríamos esperar si es seguidor de cierto expresidente de pelo cano que corretea palomas? Y pues esperar que Marx diga, perdón, me equivoqué, pues es algo que nunca va a suceder. Pero más rápido que tarde le encontraron reemplazo a Marxi, porque justo el lunes anunciaron la integración al nuevo puesto de Marx Arriaga, a una talentosa mujer oaxaqueña de nombre Nadia López. No, esa no. Otra Nadia López. Nadia López García, de quien como todo en el gobierno no tengo grandes expectativas y sin embargo creo que va a lograr decepcionarnos, es pedagoga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha enfocado en literatura indígena y la promoción cultural. También es Premio Nacional de la Juventud y con su entrada a la Dirección General de Materiales Educativos se busca quitarle ese tinte soviético a la SEP para hacerla más inclusiva y enfocada a la atención educativa literaria de las infancias de los pueblos originarios. Y es que a Marx le pidieron que incluyera más mujeres heroínas en los libros de texto, a lo cual este personaje por supuesto se negó. Y esto dicho por la propia presidenta Sheinbaum. Además, la presidenta dijo algo que nos debería llamar la atención, pues la secuencia de lo que dijo fue así. Le pidieron que cambiara los contenidos, como ya les dije. Luego, al no querer cambiarlos, le notificaron que lo iban a mover. Y continuó la presidenta, pues dijo que ella ordenó que se le notificara su separación del cargo de manera pacífica y que además le dijo a Mario Delgado que le diera algunas opciones a Marx. O sea, le ofrecieron un consulado al señor y dijo que no, porque se siente aún ungido por Andrés Manuel López Obrador para defender la educación de la niñez mexicana. Y cabe señalar que Nadia López es poetisa
no poeta como lo han manejado los medios, lo que garantiza que de menos vengan sin faltas de ortografía los nuevos libros que se editen y que por lo menos le quiten el aire de comunismo que dejó Marx, como el que seguramente dejó en su oficina, que también seguramente tendrán que desinfectar o casi esterilizar, por no decir exorcizar, porque entre dormir ahí y comer barbacoa ahí, pues... Y ya pronto veremos el verdadero desenlace de esta triste historia. Digo, triste para Marx Arriaga, porque por lo demás, la vida sigue. Y no podemos negar que algunos de nosotros nos sentimos como capitalistas belgas, alemanes y franceses de finales de 1840 y nos dio muchísimo gusto saber que ya no estará Marx ahí. Pero al final, lo que menos les importa es la educación de los niños. Lo que realmente les importa es que la narrativa sea efectiva. Y en algo no se equivocaba Marx. Es cierto que la educación puede o liberarnos o mantenernos cautivos, pensando que somos libres y felices, y nos corresponde a nosotros como adultos cuidar que nuestras infancias no sean adoctrinadas por ninguna ideología. Lo que hace falta es promover el pensamiento crítico y la libertad, porque eso es lo que realmente le hace falta a México para el futuro. Y les dejo un dato para dejarlos picados con esto y hagamos parte 2 en algún momento. Resulta que Nadia López es esposa del autonombrado juez del bienestar Edgar Adrián Mesa, juez sexto de distrito en materia del trabajo de la Ciudad de México, juez que asistió al mitin de primer año de Claudia Sheinbaum, pero eso, como decían Ana Goya, es otra historia. Amigos, este espacio es de ustedes. Gracias por seguirnos mandando sus casos. Ciudadanos, hasta aquí la información, la crítica y el análisis de los temas. Espero verlos la próxima semana y no se olviden de que mañana nos vemos en la Mesa Ciudadana en YouTube y TikTok para que platiquemos de todo lo que vimos en este episodio de Contrapropuesta en vivo. A nombre de Monse Chávez en la producción de este podcast ciudadano, @MonseChávez_G en todas las redes sociales, Abdel Morales en los contenidos, @Abdel.Morales en TikTok, Abdel con doble E. Yo soy Rafa Acevedo, @RAcevedoM, también en todas las redes sociales, y les doy las gracias por haber compartido con nosotros un nuevo episodio de Contrapropuesta por Reencuentro. Reencuentro, Reencuentro XMX, también en todas las redes sociales. Y no dejen de suscribirse a mi canal y denle like a este video, pero sobre todo, compártanlo para que cada vez seamos más ciudadanos, haciendo más fuerte este medio, también ciudadano. Por lo que no me queda más que recomendarles que se abriguen bien, tomen vitamina C porque no hay vacunas ni medicamentos todavía, y se abracen entre ustedes porque tenemos que hablar. Y más ciudadano que nunca, esto fue la 5ª temporada de Contrapropuesta por Reencuentro. Reencuentro, tenemos que hablar.